siendo una mujer muy respetada y central en la vida cultural de la época. Entonces yo creo que se trata de personajes muy especiales, muy singulares. En el caso de Zoila Aurora, además, ella tenía el ejemplo de la madre, ¿no? Antonia Moreno de Cáceres, no solamente ayuda a Cáceres a escribir acerca de sus campañas, sino que ella publica su propio libro sobre las campañas de la Breña. Entonces, se trata pues de una mujer que ha tenido una madre y un padre tan singulares como ella. Personajes así han existido en el siglo XIX, han existido durante la colonia, pero a mí lo que me interesaría ver es cuando esa excepcionalidad se convierte en un movimiento más inclusivo, que tenga visos más universales, ¿no? Y eso yo creo que no se da hasta mediados del siglo XX, y de hecho coincide la presencia, no te voy a decir masiva, pero sí una presencia ya importante de las mujeres en la universidad, con esta cuestión del saber femenino, que no es un saber que se cultiva para el otro, sino para una misma, ¿no? Preguntas en la sala, por favor. Respecto de la poesía, fue muy interesante lo que dijiste como género reservado o género emblemático para las mujeres. Yo recuerdo que Mario Vargas Llosa me ha contado que su madre leía a escondidas los poemas de Neruda en los años que era visto, la mamá esconder el libro para que además el hijo no lo coja en los años 40, ¿no? Pero, ¿qué cosa es Carlos Augusto Salaverry? Porque, por otra parte, él se va del Perú, yo no sé cuál es la parte de la obra, él en realidad muere loco, no sé si que se suicida, pero no es un modelo tampoco de autor para que las señoritas eduquen a sus hijos. Es decir, ¿por qué Carlos Augusto Salaverry has escogido como referencia? Pensaba que de evolución, pero parece que me he equivocado. No le he escogido la referencia, es simplemente que es la única escena de lectura, o una de las poquísimas escenas de lectura que aparece en la época. Podríamos imaginar, yo también me he hecho la misma pregunta, ¿por qué escoge Clorinda Amato? Más bien la pregunta sería, ¿por qué escoge Clorinda Amato a Carlos Augusto Salaverry? ¿Por qué no a Melgar, por ejemplo? ¿No? Bueno, Salaverry es hijo de un patriota, ¿no? Que además fue presidente de la República en esa época de guerra civil. Los mismos bohemios, porque los bohemios románticos, digamos que surgen como escritores en una época en que el Estado peruano tiene por primera vez recursos para invertirlos en cultura, y lo que hace Castilla es darles prebendas y sinecuras a todos los bohemios para que escribieran teatro, sobre todo, que era, digamos, era el género más popular, el que atraía a más gente, ¿no? El que tenía un impacto político más directo. Él, digamos que comisionaba a estos escritores a que escribieran siguiendo ciertos guiones patrióticos que favorecían a Castilla, ¿no? Entonces yo me imagino que la figura de Salaverry, habiendo sido hijo, él fue además fue un hijo espurio, fue un hijo ilegítimo de Salaverry, de Santiago Felipe Santiago Salaverry, del presidente, ¿no? Pero me imagino que Carlos Augusto representa el otro lado de la moneda del escritor, es decir, el escritor maldito, el escritor que no se acoge a ningún plan estatal para poder sobrevivir de sus producciones, sino que más bien es provocador y es autónomo,
y por eso pues muere en la indigencia absoluta, ¿no? Me imagino que ese sería el atractivo. Y Clorinda era muy cercana a Ricardo Palma, aunque ella no es parte de la bohemia. Gorriti sí es parte de la bohemia. Podría haber pasado por esa vía, ¿no? La vía de Gorriti. Tú dijiste que han habido casos excepcionales en la época colonial también. En América Latina tenemos el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que no la pasó fácil, pero en fin, hay una obra de ella. En el Perú, curiosamente, lo que tenemos es una obra poética de Santa Rosa de Lima, en la que hay versos eróticos, y hay versos de unas visitas nocturnas del amado, que, en fin, yo no sé si estaban al límite de lo que era tolerable. Tampoco Santa Rosa de Lima era modelo de ortodoxia, ¿no? Hay la tesis de que ha sido canonizada rápidamente porque era una figura popular y no tanto venía de la jerarquía. O sea, es complicado el caso de Santa Rosa de Lima, pero hay una poesía que excede un poco los cánones de la, como tú dirías, citando a los autores, de esencia, ¿no? ¿Hay otros casos a los que tú tienes presente en la época colonial? Bueno, están las tertulias de Manuela Orrantia, en el siglo XVIII, y está sobre todo las epístolas de Amarilis, ¿no? Que Guillermo Lohmann ha estudiado y ha identificado a la autora, porque son epístolas anónimas. Ha identificado a la autora, no me acuerdo su nombre, pero sí, hay estos casos también salpicados a lo largo de la época colonial, ¿no? El caso de Santa Rosa creo yo también que es el más interesante, porque aparte de sus mercedes, de las mercedes que publica, que escribe además estos versos eróticos, ¿no? En los que Dios es su amado y le dice a Dios, amado mío, ¿por qué eres tan cruel conmigo? ¿Por qué me haces esperar tanto? Creo que figuras como la Santa Rosa, que sepamos, no se repite durante la época colonial. Tampoco durante el siglo XIX, cuando había todavía pues una serie de conventos de claustro, ¿no? Pero yo creo que este es un tema que sigue siendo nuevo en el Perú, el tema de la literatura femenina, me siento un poco incómoda diciendo literatura femenina, pero a falta de un término más preciso. Es un tema relativamente nuevo, sobre todo el de la literatura de mujeres en la República y en la colonia, y creo que nos esperarán sorpresas en adelante, me imagino. Por favor. Esther Dulando Rodríguez o como Esther Festini, porque hay una diferencia, creo que, no sé si podría explicarnos, hay una diferencia de pensamiento entre la mujer ilustrada de antes y la mujer que va a la universidad. Quisiera que nos expliques. Sí, está bien eso. Sí, es una buena pregunta porque las primeras mujeres que van a la universidad, que son las tres que tú has mencionado, aparte de Trinidad María Enríquez, ¿no? Las tres creo que entran a la facultad de medicina o de enfermería o de dentistas, ¿no? Entonces ahí la idea de la universidad es que es el espacio para forjarse una profesión que les sirva para ser mujeres autónomas, ¿no? Es decir, no es el espacio para entregarse a los placeres de la especulación, por ejemplo, ¿no? De la especulación filosófica o literaria o mística. Es el espacio de la formación profesional muy puntual. Creo que es lo único que te podría decir a tu pregunta, ¿no? No sé si tú tienes alguna otra idea, pero en realidad habrá que esperar hasta la última parte del siglo XX para que ese saber universitario se abra, ese saber universitario, digamos, ya más especulativo, más académico, se abra a las mujeres, ¿no?
clásica es la que limita mucho la enseñanza, porque esas tres personas eran de muy buena familia y creo que tenían sus hermanos, estudiaron en el Colegio Guadalupe y todo eso, y les costó mucho. Creo que Rodríguez se fue a Chile también a estudiar medicina, porque ella consiguió ser bachiller en ciencias naturales en San Marcos. Pero según lo que nos comenta un profesor de San Marcos, Carlos Cornejo Casada, que hace un estudio sobre Mercedes Cabello, no sé si sabe de él, él afirma que hay una diferencia de pensamientos, porque la mujer ilustrada solo se queda en hablar sobre los derechos de la mujer, pero solo se queda en hacer ensayos y nada más. Las mujeres que van a la universidad no reciben influencia tanto de ellas, sino que van más atrás, incluso hasta, creo que Sócrates, que hablaba de una igualdad, que la mujer hablaba de la mujer, sí, algo. Gracias. Tengo una pregunta histórica. No, ¿por qué si la ley que autoriza el ingreso de mujeres a la universidad es del año 8, solo se aplica en los años 30? No, quizás no me expresé bien, no se aplica recién en los años 30, se aplica en el 08, pero hay una presencia femenina muy reducida en la primera y la segunda década del siglo XX. Recién es a partir de los años 30 en que esa presencia femenina es importante, ¿no? Por una cuestión de, yo me imagino por una cuestión de cultura de género al interior de la universidad, en el que a pesar de que la ley ha sido dada, socialmente, culturalmente, la aceptación de las mujeres es todavía precaria, ¿no? Pero hay mujeres que se inscriben antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, para empezar esas tres que ha mencionado ella, y sí que las hay. Pero sobre todo en la facultad de medicina y de dentistas. Pero yo creo que eso tiene que ver con la reforma universitaria, ¿no? La universidad hasta antes del año 19 era un voto oligárquico, ¿no? Entonces muy difícilmente podía masificarse en general y masificarse en función de uno de los grupos subalternos, como eran las mujeres. El impulso a partir del año 31 tiene que ver con el rectorado de encinas, ¿no? Y las reformas de encinas del año 31, ¿no? Que operativizan el acceso masivo a San Marcos y que se limitan por lo menos en las 4 otras importantes universidades públicas. Bueno, si no hay otras preguntas, por favor. Yo quisiera saber cuál ha sido en la literatura escrita por mujeres la primera propuesta de feminidad subversiva, si se podría decir. Algo así como lo que vemos en Duque, ¿no? Nos sorprendemos, estos varones. Y en mujeres, o en literatura escrita por mujeres, ¿cuál ha sido la representación de una mujer alterna, ¿no? Alternativa. Yo creo que sin duda la narrativa Juana Manuela Gorriti, que es abundante en personajes transgresores, en el sentido de que son, como decía antes, mujeres que abandonan a su casa, abandonan al marido, abandonan a los hijos, mujeres viajeras, y que además transgreden el espacio que ocupan dentro de la jerarquía social, porque entran en intimidad con personajes subalternos, ¿no? Y reproducen esta voz subalterna en sus cuentos que antes no había. Además, o sea, eso en términos de, digamos, modelos que rompan con este esquema republicano maternal del que he hablado, pero también